Hola, hola, ¿cómo están? Pareciera que ya estamos al aire, ¿no, Nelson? Por ahí, Gloria, parece que ya estamos al aire. Esta cosa virtual claro, me están diciendo por ahí por interno que estamos al aire. Esta cosa de no saber si uno está comunicado o no comunicado con seres humanos es compleja. Eh, pero bueno, bienvenidas y bienvenidos y bienvenides. Estamos acá en el conversatorio de Cruce, ciclo Cruce, Integrarte, Reciclaje, Ciencia y Arte para un mundo mejor. Bueno, darles la bienvenida a este espacio que esperamos sea lo más conversado posible. Vamos a intentar hacerlo dinámico, así que desde ya esperamos que puedan participar en algunos momentos en los que les vamos a contar. Eh, Contarles que es un ciclo de 2 encuentros. Este es el primero, la segunda sesión va a ser en octubre, donde iremos invitando a diferentes personas vinculadas a estas áreas, a la ciencia, el arte y el reciclaje, como para poder profundizar sobre estos temas y ver de qué modo ya vamos imaginando posibilidades, ¿no?, para este mundo raro. eh, bueno, yo soy Daniela Ricciardi, de formación inicial licenciada en arte, artista visual. Hoy día, hace ya un tiempo, profesora de los cursos culturales de la universidad, y hago ciertas investigaciones en relación a la investigación basada en las artes y, bueno, inquietudes personales me han llevado a estar en vínculo con algunas áreas más científicas y desarrollar un par de proyectos al respecto, intentando profundizar en la interdisciplina. eh, y bueno, estuve desarrollando también un tiempo un curso que se denominaba Arte y Reciclaje. Seré la moderadora, os guiaré un poco el proceso durante esta sesión y eso. Contarles que esta actividad se encuentra organizada por la red de Integrarte, conformada por la Universidad de La Serena, la Universidad de Santiago de Chile, la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, la U de la Frontera, la Austral de Chile, Playa Ancha, Bio Bio y U de Concepción. Les voy a leer algunos datitos que hemos recopilado un poco para contextualizar dónde nos estamos situando para el encuentro, así que voy a leer unos parrafillos. La actividad según el informe de Estado del Medio Ambiente 2020 en Chile, el 2018 se generó un total de 19,6 millones de toneladas de residuos sólidos anuales, de los cuales el 53% es de origen industrial, el 42% municipales, el 2% lodos de plantas de tratamiento de aguas servidas, y el restante 3% corresponde a residuos peligrosos. Respecto a los residuos municipales o domiciliarios, en el 2018 se generaron 8.177.448 toneladas de residuos, con una población proyectada de 18.751.405 habitantes, lo que significa un promedio de 1,19 kilos al día por habitante. En cuanto a la valorización general de los residuos domiciliarios, solo un 1% se recicla frente al 99% de los residuos que van a eliminación. Por su lado, el plástico, el material contaminante más presente en el mundo, un estudio de la Asociación Gremial de Industriales de Plástico, ACIPLA, reveló que en Chile solo se recicla un 8,5%, lo que corresponde a 83.679 toneladas, de las que 990.000 se consumen anualmente. Esta baja cifra en el reciclaje de plástico a nivel nacional revela la urgencia de generar una cultura de reciclaje en nuestro país para mitigar la contaminación que actualmente sufre el planeta, tal como lo reveló el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, publicado el reciente 9 de agosto en Ginebra, el cual indica que el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando.
Muchos de los cambios observados en el clima no tienen precedentes en miles, sino en cientos de miles de años, y algunos de los cambios que ya se están produciendo, como el aumento continuo del nivel del mar, no se podrán revertir hasta dentro de varios siglos o milenios. Sin embargo, una reducción sustancial y sostenida de las emisiones de dióxido de carbono, CO2 y de otros gases de efecto invernadero permitiría limitar el cambio climático. Según este informe, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de las actividades humanas son responsables de un calentamiento de aproximadamente un 1.1 grados desde 1850 a 1900. Y se prevé que la temperatura mundial promediada durante los próximos 20 años alcanzará a superar un calentamiento de 1,5 grados Celsius. Y se concluye que a menos que las emisiones de gases de efecto invernadero se reduzcan de manera inmediata, rápida y a gran escala, limitar el calentamiento a cerca de 1,5 grados Celsius, incluso 2,2 grados Celsius será un objetivo inalcanzable. Esto suena como muy apocalíptico, pero vamos a ir viendo, conversando un poco, a ver si por dónde encontramos salida, ¿no? Al menos en lo micro. Seguro que en lo macro está difícil. Pero bueno, esos son como los datos hasta el momento que nos hacen como poner un poco de alerta y estar aquí finalmente conversando sobre estos temas, ¿no? Como lo que nos hace quizás actuar, ¿no? Entonces, bueno, la idea es como un poco plantearles este contexto, conversar desde nuestras experiencias. Somos un equipo de personas diversas, ya nos vamos a ir presentando poco a poco, entonces la idea es enfrentarnos a esta conversación desde nuestros como distintas disciplinas, distintas experiencias y distintos proyectos que desarrollamos. Antes de comenzar a conversar, quisiéramos mostrar un videito corto, que lo va a poner Linda por ahí, así que miramos esto y luego conversamos. No sé si lo va a poner Linda o no, pero... Si no, lo comparto acá. Comparto yo. Voy a ver si me resulta, porque a veces esto de compartir pantalla no está tan bien para mi computador. Intentaré. Voy a intentar compartir acá. ¿Se escucha? Debería ser ilegal este lente de hasta. Bueno, y un par de datos también para complementar. Entonces yo propongo que nos presentemos de manera cortita para saber con quiénes estamos, Nelson, Vázquez y Miguel. Quizás cada uno se presenta desde sus áreas. Bueno,
Parto yo. Hola. Dale, dale. Mi nombre es Nelson Vázquez, soy biólogo marino de profesión, profesor del Departamento de Biología Marina de la Universidad Católica del Norte y fundador y codirector del programa de Ciencia Ciudadana Científicos de la Basura. Y intuyo que estoy aquí por el lado de la ciencia en torno a la temática que nos convoca. Mucho gusto. Y Miguel. Hola, ¿se escucha bien? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Hola, soy Miguel Ibáñez y soy diseñador, artesano y he trabajado varios proyectos también de emprendimiento social en torno al reciclaje y la reutilización. Entonces, como dice mi compañero ahí, supongo que desde ese lado estoy aquí invitado para tratar el tema. Súper. Nosotros lo que hemos hecho es como construir una serie de preguntas que la idea es que la vayamos como contestando en conjunto entre los que estemos acá, al menos en el Zoom, digamos, que somos quienes podemos acceder al... no, podemos acceder todos, porque lo vamos a hacer por Menti. Entonces, la idea es que vamos lanzando algunas preguntas, nosotros les vamos a ir pasando los links para que ustedes las puedan contestar y Nelson, Miguel, también las van a ir contestando desde su expertise. Pero nos interesa mucho que podamos ser entre todos quienes vayamos construyendo los conceptos. Entonces, la primera pregunta que hicimos fue, ¿qué consideramos como un desecho? Entonces, vamos a mandar el link y la idea es que ustedes vayan poniendo sus respuestas, las vayamos visualizando entre todas y todos, y Nelson y Miguel ya vayan después profundizando un poco. Obviamente animarlos a participar, porque si no, esto no funciona. Así que ahí ánimo con la participación. O si no, hasta ahí nomás quedamos con... ¿Es un desecho desde la materia? ¿Respondo por texto o lo vamos hablando? Por texto en el link del chat, para que las podamos ir viendo. Y después, cuando tengamos un par de respuestas, a ver si logramos que se participe. Es una palabra, dos, una cosa simple, ¿no? A ver si... Ya, parece que hay un... Alguien no pudo entrar por ahí, ¿o no? ¿Ustedes pudieron poner las palabras? No, yo puedo entrar, pero no me da la alternativa de escribir. Tampoco puedo escribir. Ahora sí, a ver. Ahora está el... Ahí sí, ya, me entendí un poco mejor. Parece que estamos ahí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí lo estamos viendo. En el segundo link del chat, entonces. Ahí sí.
Bueno, ahora sí, entonces si quieren Nelson y Miguel, podemos ir, no, ahí aparecen más ideas, a ver, algo que no sé, que no desea usar más, algo prescindible, cosa inútil, plástico, latas, pilas, papel. Por ahí también hay algo que perdió su valor. Parece que ahí ya no tenemos más respuestas, o si es que siguen, que quizás Nelson y Miguel podemos dar esta respuesta. ¿Qué opinan ustedes desde sus ámbitos de trabajo? ¿Qué sería un desecho entonces? ¿Aló? Un desecho es algo que ya no se usa, algo que está dañado, algo que ha sido dejado eh, ya sea para ser degradado o para ser utilizado por la persona. Por lo menos desde la experiencia de trabajar con la materia, el desecho es un material que ya no cumple las características muchas veces para ser utilizado para aquello que había sido pensado. El papel cuando está sucio, una servilleta sucia, una servilleta a veces una servilleta arrugada ya no puede ser una servilleta, aun cuando está limpia, porque es para una ocasión especial en la cual tienen que estar todas las servilletas decoradas de tal forma. Y eso pasa a ser un desecho muchas veces. Pero sus características materiales siguen intactas en el caso de una servilleta arrugada que tenía que ser para una cena elegante. Claro. Sí, yo coincido con Miguel, porque desecho es eso, es algo que ya, como dice por ahí, algo que ya se presciende, que ya no es útil. Distinto a residuo. Porque, por ejemplo, aquí aparece plástico, latas, y eso podría ser darle una reutilización. Pero claro, por ejemplo, un papel sucio o un plástico que contenga algún aceite, por ejemplo, eso cuesta que se vuelva a reutilizar. Entonces, un desecho es algo que ya no sirve, a diferencia de un residuo. Y el material de un desecho es variado también. O sea, igual podría hablar un poquito más sobre el residuo, ¿no? Eso es interesante definirlo más. Sobre los residuos, claro, el residuo, la diferencia es que tiene una segunda oportunidad, por decirlo así, o quizás hasta una tercera o cuarta. Un residuo es quizás lo que nos convocaría en este caso por la temática. Puede ser algo que pueda ser reutilizado, que se preste para un proceso de reutilización. O también un residuo puede ser reciclado, dependiendo del tipo y las condiciones en que ese residuo se encuentre. O sea, como la diferencia entre un residuo y un desecho pasa nada más por si este elemento, sea cual sea, del material que sea, tenga una utilidad o una segunda utilidad o tercera utilidad. Entonces, lo que deberíamos trabajar sería el concepto de desecho y desechable, ¿no? Porque el plástico se vincula mucho tal vez a la palabra desecho, porque la mayoría de las cosas desechables durante mucho tiempo fueron plásticas. A pesar de que hemos comprobado en la experiencia que no era la mejor idea, puesto que el plástico demoraba mucho en degradarse. Ahora hay elementos desechables que son hechos de otras materialidades orgánicas. Con ese vínculo de los dos conceptos, plástico, claro, desechable. Claro, depende. O sea, puede ser un plástico desechable o puede ser un plástico que se puede reutilizar. O sea, como que es en la condición en que se encuentra. Hay plásticos que son reutilizables, hay plásticos que son reciclables y hay plásticos que no sirven para ninguno de los anteriores. Depende de la condición en que se encuentre el plástico y el tipo de plástico. No sé si, yo no soy experto en reciclaje, pero es común ver plásticos que en la parte inferior, en la base, si es un vaso o un pocillo, tienen un número.
Entonces ese número da cuenta de la posibilidad de reciclaje, claro, o de ser reciclado de ese plástico. Porque el proceso de reciclaje del plástico es entrar ese plástico nuevamente a un proceso de fabricación, un proceso industrial, que en la medida que se va reciclando, va perdiendo precisamente plasticidad. O sea, el plástico se llama plástico porque tiene esa condición de plasticidad, que yo lo puedo mover, que yo lo puedo De ser moldar. blando, por decirlo de alguna forma. De ¿Cómo? no quebrarse. De no quebrarse, claro, pero justamente a medida que un plástico es reciclado, ¿cierto? En la industria, después, no sé, de un vaso lo transforman a una botella, de una botella lo pueden transformar quizás a uno de estos plásticos que envuelven los computadores, y así. Pero va a llegar un momento en que ese plástico va a dejar de ser reciclable. Y eso es fácil observar, yo lo aprendí hace un tiempo atrás, cuando uno toma un plástico y lo quiebra o lo dobla, y en la grieta que se hace, ¿cierto? Al doblarlo, se pone blanco, quiere decir que ya no se puede reciclar. Ahí ya ha perdido su condición de reciclaje. Ese es un indicador visual. Me lo enseñaron hace un tiempito atrás personas que justamente se dedican a la temática y es muy práctico. Entonces, un plástico puede ser un residuo por cierto tiempo hasta que luego va a llegar probablemente a ser un desecho. Pero por eso tú decías que no tiene que ver tanto con la materialidad, sino que por su condición, ¿no? O sea, Sí, un claro. plástico podría ser residuo, desecho, un papel podría ser residuo, desecho, y así, ¿no? Sí. En el fondo, claro. Eso Bueno, igual es importante ahí recalcar que tiene que ver con el valor que le damos y la utilización que las personas, nosotros decidimos darle a esa materialidad, puesto que, ya lo decíamos, en diferentes situaciones, un mismo elemento, en mismas condiciones, puede ser residuo o puede ser desecho. bueno, en esa misma lógica como de las diferenciaciones, ¿no? Como un poco ir definiendo ciertos conceptos que nos ayuden a entender las temáticas. Nuestra próxima pregunta era esta diferencia, ¿no? Entre el reciclaje y la reutilización y qué materiales se pueden utilizar para ello, digamos. En general, justo antes de comenzar este conversatorio hablábamos que muchas veces confundimos los conceptos, por eso que decíamos que es muy importante definir uno y el otro, porque a veces hablamos de reciclaje y estamos hablando de reutilización o viceversa. Entonces, quizás Nelson o bueno, Miguel, ¿nos podrías como comentar un poco esta diferencia? Bueno, comienzo yo. Sí, el reciclaje, como dije hace un poquito atrás, involucra un proceso industrial. ¿Ya? Es tomar un elemento, vidrio, metal, plástico, cartón, que suelen ser los más comunes de donde está la empresa a la cual se puede llegar a reciclar, o sea, digo empresa, el conjunto de empresas que trabajan en el reciclaje, y es un proceso industrial porque ellos toman esto como una materia prima para transformarla en otro elemento. O sea, un metal de aluminio puede ser transformado, digo, una lata de aluminio puede ser transformado quizás en algún elemento que sirva, por ejemplo, para confección de hornos, microondas, por ejemplo. Entonces eso involucra ese proceso industrial. En cambio, hasta mi punto de vista, la reutilización no involucra un proceso industrial, sino que puede ser perfectamente un proceso más artesanal, llamémoslo así, que involucra desde lo doméstico, desde lo que podemos hacer con ese elemento en la casa, hasta lo que puede ir un poco más allá, de darle un segundo uso con un poco de creatividad, ¿cierto?, a ese elemento, para darle, insisto, un uso distinto quizás al que tenía originalmente, para el cual fue fabricado. No sé, Miguel. Encuentro que es una definición bien acertada, en verdad. Salvo que, como tú dices, esta confusión que se genera a veces, desde mi experiencia, que como decía, he trabajado proyectos artísticos y emprendimientos sociales vinculados al reciclaje y la reutilización,
es un poco difusa, porque, por ejemplo, como el mismo ejemplo de la lata, el manejar ya la materialidad de una lata para hacer un cenicero que vende alguien en la playa o vendía en los tiempos de la artesanía tal vez más simple que podíamos encontrar en ese tiempo con lata, a alguien que la funde y transforma su forma completamente, ya inclusive puede darle un temple distinto para que tenga una función más específica, como decías tú, en un microondas o en otra cosa. En ambos hay un trabajo, hay inversión de energía humana y hay un propósito con respecto a la materialidad. El que toma esta lata para fundirla y aquel que la toma para utilizarla como un plano, un latón, ambos están tomando algo que ya es un desecho, que ya cumplió su función para la cual había sido diseñada, proyectada, confeccionada, creada, y le están dando una nueva utilización ambos, por lo que deducimos con fines económicos también, o sea, es el trabajo de una persona. Y ahí esa línea sutil, por lo menos yo le saqué mucho provecho para incentivar el que las personas se atrevieran y se animaran a reciclar. Entonces, creo que es bien importante abrir la conversación entre lo que es reusar y reciclar, porque a fines del medio ambiente, tal vez el reciclaje, como implica procesos industriales o semi-industriales, o a veces dice llanamente artesanales, porque esta misma lata se puede fundir en un pequeño taller en el patio, en el seno de una familia que está emprendiendo o tratando de generar ingresos en torno a este material, o puede ser fundida en una gran empresa con todas las medidas de seguridad y de higiene que corresponden también. Entonces, no sé si alguien quiere opinar más o imaginar más al respecto, sería un buen momento también, para que vayan teniendo también las experiencias con los conceptos, con Sí, yo cuando pensé en esta idea del encuentro, empecé a pensar un poco en lo que hacíamos en el curso de arte y reciclaje en un primer momento, que yo consideré que estaba mal usada la palabra, que era un poco la misma discusión que manteníamos la otra vez, porque no necesariamente se generaba un proceso de transformación de los materiales y más bien era una reutilización. Pero después empecé a pensar dónde está como el énfasis, ¿no? Si en la transformación o en los procesos industriales, que es un poco lo que tú dices, Miguel. Y empecé a pensar que ese taller, que era muy material, luego empezó a derivar en otro tipo de experiencias que avanzaban hacia reciclar o transformar ciertos procesos y que, no sé, pues podían llegar como a hacer experiencias más sustentables dentro del taller mismo, como más desde las relaciones, desde otro tipo de conexiones, como, no sé, por ejemplo, me empecé a pensar en los procesos creativos, por ejemplo, cómo el error se transforma en un proceso creativo hacia una posibilidad. Eso, y empecé a pensar si eso era un reciclaje de las ideas o era una reutilización de las ideas. Bueno, en fin, empecé a pensar en cómo el reciclaje podía salir como de la materia y vincularse como a otro tipo de procesos que hicieran como nuestro quehacer más sustentable más allá del material. Pero bueno, no podemos comentar más allá, pero era un poco como esta idea de dónde están los límites, si es que en las producciones industriales o bien en la transformación. Bueno, es un poco lo que pensé cuando... Pero sigamos en los materiales. Nelson, sí. Sí. Sí, yo quería mencionar un poco sobre el tema del reciclaje, que es una industria que para muchas personas siempre se ofrece como una alternativa sustentable que ayudaría, ¿cierto?, a disminuir o a mejorar ciertas condiciones de contaminación por precisamente desechos que hoy en día existen en todas partes. Pero no es la solución bandera, ni la única solución, ni la mejor solución. No hay que ser aquí, digamos,
ya que estamos, la temática o el título que se le ha asignado a esta conversatorio es hacia un mundo mejor o algo así, ¿cierto? Entonces, hay que pensar que el reciclaje es una industria y como tal es una empresa que trabaja en torno a la oferta y la demanda. Hay que tener cuidado con eso porque muchas veces las mismas empresas que fomentan el reciclaje, como por ejemplo empresas de bebidas, para decirlo así, que ofrecen su producto en un envase plástico desechable, o sea, un plástico de un solo uso, una botella de un solo uso, promueven la venta de sus productos porque dicen que el plástico con el cual envuelven el líquido o lo que sea es posible de reciclar. Y con eso es como una lavada de manos muy, muy sutil que ellos hacen en torno a esto. Porque efectivamente la empresa del plástico es una empresa perversa si uno lo ve desde esa mirada. Ellos venden esta imagen verde, ¿para qué? Para nosotros seguir consumiendo plástico y quedándonos tranquilos que una vez que consumimos ese plástico lo podemos ir a dejar a un punto limpio, a un punto verde, a un punto limpio, ¿sí? ¿Cómo se llama? Y con eso estamos siendo y manteniendo una vida sustentable, muy, muy coherente con lo que es el medio ambiente y todas las cifras que hoy en día existen. O sea, como que estaríamos ayudando. Sin embargo, eso no es tan así. Hay que tener eso presente. Lo mejor, lo que deberíamos hacer nosotros es fomentar la reutilización de los elementos y ser como ciudadanos muy críticos en el sentido de que nosotros deberíamos promover que las empresas vendan productos que efectivamente fomenten la reutilización. Hoy en día, por ejemplo, si uno va a un supermercado, a un negocio de esquina, prácticamente no encuentra botellas de vidrio que te vendan ni agua, ni jugo, ni bebidas. Todo es un plástico que en algunos casos se puede reutilizar, o sea, un envase que yo puedo devolver, ¿cierto?, a dejar y me entregan otro, pero la mayoría son envases desechables. Entonces, hay que tener cuidado con eso. El reciclaje es una ayuda, funciona bien en ciertos casos, pero no funciona bien en todos. Y depende, insisto, de la oferta y de la demanda que haya, porque los puntos limpios suelen a veces saturarse de residuos porque no existe el comprador o el negocio está inestable en ese momento, por lo tanto no los van a retirar. Entonces, quería mencionar eso porque en lo personal yo hago reciclaje, o sea, junto, separo y hay un punto limpio cerca de mi casa y llevo para allá, pero esa suerte la tenemos pocos porque muchas veces los puntos limpios no están al alcance de todos, generalmente no están en localidades cuya, cuyos ingresos económicos, digamos, permitan, ¿cierto?, establecer ese tipo de puntos limpios. Si uno ve, ayer conversábamos con una situación parecida, pero con un profesor, y él hacía el punto de que los puntos limpios generalmente no se encuentran en lugares, digamos, entre comillas, vulnerables socioeconómicamente hablando. Siempre están en ciertos lugares, no sé. Entonces, ahí hay todo algo detrás que yo invito, para no seguir hablando, a la reflexión sobre eso, a mirar con cuidado el tema del reciclaje, a ser más conscientes en nuestro consumo. Con esto me callo un ratito. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, porque efectivamente, como yo decía, el reutilizar o reciclar un material implica un trabajo, una acción humana que la mayoría de las veces está vinculado con generar ingresos para subsistir o alimentar a una familia. Y algo que dices tú, que la mayoría de los casos, los puntos limpios, los lugares donde uno puede entregar sus desechos domésticos de buena manera, no están en los lugares donde mayoritariamente se producen muchas veces la mayor cantidad de desechos, porque esto tiene que ver con la economía doméstica de las personas, tiene que ver con los hábitos de consumo, tiene que ver como también a través de mucho tiempo hemos llenado vacíos emocionales a través del consumo de elementos materiales de un solo uso. Apple, Macintosh es famosa por hacer teléfonos
de alta tecnología y millones de accesorios que son de un polímero blanco que tú le sacas el sello y ya se raya. Y como se raya, va juntando micromugrecita en esas rayones y se ve feo y tienes que cambiarlo. Y es una estrategia de obsolencia programada y no es algo maquiavélico si lo ves desde el punto de vista del medio ambiente y del bienestar de las personas, porque juegas con sus aspiraciones emocionales y además los haces cómplices de la sobreproducción de desechos de plásticos, de polímeros que son súper difíciles de llevar. Desde esa perspectiva creo que la reutilización es más una habilidad del ser humano, que es algo que hemos utilizado como, entre comillas, cazador-recolector desde el tiempo de las cavernas, porque se comieron la calabaza, se dieron cuenta que se secó su carcasa y movieron agua con ella. Y así se ha hecho con todo a lo largo de los tiempos. Ahora, la sobreproducción industrial de muchas cosas nos obliga a hacernos cargo de sus envoltorios, porque todo viene envuelto. Y esos envoltorios después se juntan con otros envoltorios y otros envoltorios y generan ¿cómo podría decir? Un hogar perfecto también para que se desarrollen contaminaciones orgánicas que son perjudiciales para las mismas personas. Y al final de cuentas el reciclaje es beneficioso para la sociedad humana en la cual nosotros vivimos. Es la forma en la cual podemos seguir teniendo las comodidades tecnológicas adaptadas un poco que ya tenemos, de lo contrario son insostenibles. Eso es apoyar el reciclaje como algo no perfecto y no una bandera de salvación del mundo, puesto que hay opciones de, no sé, tú podrías explicarlo mejor, las realidades sobre el bioplástico o los polímeros extraídos de maíz o de cannabis, no sé si son realmente alternativas a los envases, que yo creo que es lo más importante, o la industria médica, donde el plástico es también fundamental en los procesos de esterilización o de cirugía, o la mecánica, o el tema del cultivo, donde las mangueras plásticas también nos permiten transportar agua limpia, etcétera, etcétera. No sé si tenemos alternativas para ese tipo de cosas, que es donde yo creo que es lo más importante. Sí. Yo quería nada más agregar a eso último, que en el fondo, si uno lo ve, el plástico es impecable, sirve mucho y ha ayudado mucho para muchas cosas. O sea, ejemplos hay desde la salud, como menciona Miguel, hasta, bueno, cosas quizás un poco más banales. El problema no es el plástico, el problema es el mal uso que las personas le damos al plástico. Claro, y en ese sentido yo creo que hay que transitar hacia un consumo más moderado, o sea, o a una sustentabilidad real, como de todos nuestros procesos finalmente, ¿no? No solo desde los materiales, sino que en toda nuestra forma de vivir más sustentable, ¿no? Como con el medio ambiente, con una cosa más orgánica, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Miguel? ¿No? Sí, igual sería bueno recordar el caso del algodón, de la fibra de algodón, que consumen mucha agua para su producción y la mayor parte del vestuario que se produce es moda rápida, que o es de mala calidad o está estampada para que su estampado dure mucho más de lo que va a durar la prenda, por un tema de diseño, de marketing, y además se desecha después. Entonces, no solo pasa con el plástico, pasa con el algodón, pasa con el aluminio, muchas bebidas o líquidos que están en envases de aluminio y su uso es limitado, o sea, lo usas, lo botas y se va juntando. El aluminio también es un material que a altas temperaturas se puede cristalizar y pulverizar de la misma forma que pasa con el plástico, microaluminio, de la misma forma. Mal uso de la materialidad va en verdad hacia todos los materiales. Nosotros teníamos por aquí una pregunta con respecto a la política pública, que quizás que decía cuáles son las políticas públicas en esta materia en nuestro país, que quizás Nelson podría estar más informado al respecto, y que quizás cruza un poco con esto, ¿no? Hacia dónde estamos apuntando en cuanto al reciclaje, pero también al uso, ya estar como de manera más equilibrada con los recursos, ¿no? O no.
que quizá no sé si hay suficientes políticas públicas para que vayamos en esa línea. De que hay políticas y hay leyes, las hay, sí, sí. Pero pasa como con todas las leyes probablemente, que hay muchas leyes y pocos fiscalizadores. Entonces, hoy en día contamos con leyes como la ley REP, que ya tiene un par de años, que es una ley que, bueno, es la ley que le da responsabilidad extendida al productor. O sea, eso es REP, responsabilidad extendida al productor. Son las siglas de eso. Y esto busca que las empresas, las industrias, se hagan cargo de los desechos que generan. Miguel mencionaba antes, no sé si escuché bien, pero los envases, ¿cierto? Uno va a un supermercado y prácticamente todo tiene plástico. Y si no es plástico lo que uno come o lo que está, ¿cierto?, está envuelto en algo plástico. Todo tiene plástico. Entonces, esta ley apunta precisamente a eso, a que las industrias generen elementos de los cuales ellos luego se pueden hacer cargo. No es solo, no solo, digamos, afecta a las industrias, o son las industrias los que hacen competencia en esto, sino también esto deriva a las municipalidades. Por ejemplo, hoy en día el Ministerio de Medio Ambiente está fomentando en aquellas municipalidades con certificación ambiental que contraten recicladores de base, o sea, personas que con un carrito, con una bicicleta, ¿cierto?, recolecten los desechos que van dejando los negocios, el cartón, los aluminios, las botellas, todo lo que va quedando afuera. Eso es parte de esa ley. ¿Funciona? No sabría decirte qué tan bien o qué tan mal está funcionando. No, acá en Coquimbo en particular, yo sé que la municipalidad, en conjunto con la Seremía de Medio Ambiente, lo han estado impulsando. Bueno, entre lo que ha pasado con el COVID estos 2 últimos años, claro, la cosa probablemente no ha andado tan bien como se esperaba o como se espera todavía. Por mucho tiene que ver con el COVID. Y dos leyes más, que no me sé los números, pero está la ley de las bolsas plásticas, ¿cierto? Que ya conocemos que uno ya no puede, o más bien de un supermercado o un negocio también de barrio, no pueden o no deberían darnos una bolsa plástica, uno tiene que llevar su propio elemento, o bien se lo trae en las manos, es una ley, tampoco hay una fiscalización muy fuerte. Ahora hace poco salió la ley de plástico de un solo uso, que entiendo que comenzaría a funcionar en febrero del próximo año, a partir de febrero. O sea, hay una marcha blanca ahora, se está probando, y eso apunta a todo lo que tiene que ver, como por ejemplo los vasos plásticos de un solo uso. Yo voy, compro un jugo, tomo el plástico y luego eso no es reciclable, ese plástico, lo tengo que botar. O las bombillas, ¿cierto? Lo mismo para tomar jugo. Hay una serie de las cucharas de plástico, todo lo que viene, lo que hoy en día ha tomado fuerza con los delivery, estas cajitas de Plumavit. El Plumavit es plástico también, es otro tipo de plástico, pero es plástico. Entonces todo eso debería comenzar a desaparecer, en teoría, a partir del próximo año de febrero. Y no entiendo que ahora se está trabajando sobre la ley de las colillas de cigarrillos, que también uno ve, claro, es un envoltorio de papel, pero las fibras que están dentro de la colilla, ¿cierto?, son fibras plásticas también, que son las que retienen las sustancias del tabaco y otras más que vienen ahí en los cigarrillos. Entonces se está trabajando, entiendo, en el Congreso en una ley que busque disminuir esas colillas. No sé exactamente qué es lo que harán, pero está ahí, digamos, a la vista. Algo se hace. El problema es la fiscalización. Claro. Oye, yo siempre me he preguntado, que quizás ustedes puedan saber cómo, cuál es realmente el impacto en el fondo si es que uno reutiliza, recicla o intenta hacerlo desde su casa, en sus espacios, digamos. ¿Vale la pena promoverlo? ¿No vale la pena? Porque en realidad el asunto tiene más que ver con lo industrial. Ustedes reciclan. ¿Cómo ven esa relación? Como lo que uno puede hacer en casa en relación a lo que está pasando como a nivel nacional o a nivel mundial. Yo creo, en lo personal, que más impacta la preferencia de compra, en el sentido de
preferir adquirir productos o servicios que efectivamente sean menos contaminantes, que generen menos desechos. Ahora, por otra parte, y yo creo que esta es en mi experiencia y en mi parte, el reciclaje hace muy bien como experiencia personal, como experiencia familiar, como experiencia grupal, como experiencia colectiva. Es una experiencia transformadora del individuo y de su entorno. Y está el caso, eh, yo desarrollé una metodología que se llama Nada ni Nadie es Desechable, en el cual eh, como objeto visible desarrollamos un botón hecho con bolsas plásticas, antes que salieran las leyes de, de REP y todas las leyes que mencionaba. Y tuvo un gran impacto porque él decía, la inclusión es posible para muestra un botón, y llegaban los chicos con un botón de bolsa plástica hecho a mano. Y eso fue transformando su entorno y lo fue transformando a ellos. Hizo que las personas asimilaran de manera práctica lo que decía Feuerstein, que es el tema de la modificabilidad cognitiva, que las personas podemos cambiar, podemos aprender, sin importar nuestra edad y sin importar nuestras condiciones tal vez neurológicas de base, de inicio. Todos podemos aprender, desarrollarnos, todos podemos transformarnos. Esa plasticidad que tiene el plástico que se derrite, ese plástico que era una bolsa o que era una tapa y que después se derritió, se fundió y se convirtió en una cosa nueva, brillante y querida, aceptada, deseada, también es una habilidad que tenemos nosotros. Y por eso sí, la experiencia del reciclaje, del incentivo, del trabajar proyectos alrededor de él, lo que tú decías del error. Cuando uno tiene un desecho en las manos, no tienes la presión del que vas a destruir algo que le costó cierta cantidad de dinero a alguien o que tiene un valor emocional para ti o para otra persona. Uno se atreve de otra forma también a... Las personas que nunca han cortado con una tijera, cortan con mayor seguridad cuando saben que si algo se rompe, entre comillas, no importa, porque es parte de su objetivo en ese momento el reducir ese tipo de cosas. Entonces, muy como metodología o como opción para el desarrollo de la motricidad fina, de las artes o de proyectos de investigación en torno a los diferentes materiales, ya sea la tela, el plástico, el metal, el reciclaje, es una opción. La reutilización es la mejor opción para poder investigar, para desarrollar y para poder ver también esta industria fuera de la industria. Porque el ver que el plástico se funde con una plancha y se transforma en algo útil, también hace que las personas se vuelvan más creativas y que entiendan que las cosas se pueden hacer de otra forma cuando hay voluntad de por medio. Sí, yo también coincido en ese sentido, como dicho lo que he dicho, ¿cierto?, respecto al reciclaje, también lo veo que tiene un aspecto positivo desde quizás la mirada de la didáctica que eso significa para mantener un espíritu en personas que quieren hacer algo. No sé si cuánto es lo que se va a hacer, qué tanto aporta, digamos, significativamente al entorno, no lo sé, pero al menos mantiene como ese corazón verde en muchas personas de poder hacer algo, de algo a pequeña escala, en mi familia, en mi casa, algo puedo hacer. Y me dedico a separar con mucho gusto los residuos y lo llevo y me siento bien. Y cumplo con algo. ¿Será significativo o no? Ese es otro punto. Pero a veces eso que puede ser significativo o no para un contexto ambiental, sí puede ser muy significativo para una persona o para una familia que le va poco a poco entonces a mantener ese espíritu, este corazón verde para que siempre esté haciendo cosas positivas, siempre tiene esa conciencia y ese actuar coherente con intentar al menos ayudar a algo. Así que desde esa mirada, desde esa perspectiva, yo también me sumo por ese lado a lo que tiene que ver con el reciclaje. Y ojalá hubiesen más puntos limpios en todas partes, porque más allá de que si esto ayuda a una industria o no, bueno, ahí no es mucho lo que se puede hacer, pero sí ayuda a que las personas mantengan ese hábito o ayuden a hacerse ese hábito, que no está malo, no está mal. Sí, porque independiente si el impacto del reciclaje en modo industrial, la separación de desechos sí ha impactado de cierta forma lo que son los microbasurales. Y eso yo creo que es un problema que no se ha abordado
como tema país, no se podría decir nunca, nunca, porque son focos de contaminación, de riesgo social, de infecciones. La experiencia para los chicos de crecer en esos entornos no es grata. Entonces, si eso mejora a través de la separación de los desechos, la implementación de nuevos puntos limpios, puntos verdes, claro que sí, una mejora. Si al final de cuentas el reciclaje va a mejorar la calidad de vida de las personas. El tema medioambiental es, como hemos dicho, es poco lo que vas a hacer, es tu transformación interna a través de la experiencia del reciclaje lo que te hace después optar por otros materiales, porque ya sabes que ese envase de champú tiene ese envase, ese plástico que no se va a degradar nunca, o que tú lo fundiste con una plancha y te das cuenta que huele horrible, o como decía Nelson, se quiebra y no se puede hacer nada. Pasa mucho con los juguetes baratos, lamentablemente, que su plástico, el plástico negro de la base de los autos de carrera a veces es malo, es quebradizo, y eso es peligroso para los chicos. Eso también debería estar normado. Y yo también comparto esa mirada. De hecho, me acuerdo que justamente en este intento de este curso fui como cada vez más como entendiendo que hacerlo como por contribuir al medio ambiente o en esta cosa como macro no tenía ningún sentido, porque de hecho te vas dando cuenta que, no sé, por ejemplo, reciclar papel, un poco lo que comentabas, Nelson, hace un tiempo, es mucho gasto de agua, es mucho gasto de energía en el proceso. Finalmente es mejor agarrar los trabajos de los otros talleres y hacer un cuaderno, por ejemplo, porque entre tratar de hacer nuevo papel, al final el gasto de agua era muchísimo más, por ejemplo, que tomar papeles y hacer una croquera. Y entonces creo que solamente ese gesto, como esa experiencia, ¿no? Pasar por esa experiencia, que es lo que dice el Miguel, va haciendo una conciencia muy distinta de cuáles son los procesos involucrados, que es un poco, no sé, por ejemplo, a mí no sé qué les pasa a ustedes, pero a mí me pasa con la basura orgánica. Ya no puedo botar basura orgánica al basurero actualmente, porque desde que llevo al compost, cada vez que boto en la bolsa pienso en cuánto ecosistema se está generando dentro de esta bolsa que está hermética. Entonces, y eso lo descubrí una vez que un alumno hizo un trabajo con hongos en una gelatina. Entonces, vimos el proceso de cómo crecían estos hongos y después yo, bueno, lo tuve que botar. En ese momento no tuve dónde botarlo en una cosa de compost. Y lo tuve que botar a la basura. Y yo decía, pero acá hay un mundo que estoy botando dentro de un plástico que se va a demorar 100 años y si lo pongo en la tierra, que en ese momento no sé por qué no se me ocurrió, lo boté en un plástico, en una bolsa, va a seguir su proceso, como va a ser mucho más orgánico. Entonces, creo que esa experiencia es como lo interesante, como esa toma de conciencia, ¿no? Así es. Sí. Claro, los desechos orgánicos entiendo que andan en el orden del 60% de la basura que nosotros generamos. O sea, más de la mitad es orgánico. Y claro, y hacer un compost no cuesta nada. O sea, ni siquiera hay que tener un cajón, ni mucho menos ir a comprar estos utensilios que venden de plástico además para hacer compost. Porque uno basta, si tiene la suerte de tener un patio en la casa, basta con que haga un hoyo y dejar ahí la materia orgánica, que tiene que cumplir con dos cosas mínimas. Uno, que no sean cítricos, porque los cítricos acidifican el compost, entonces impiden que ciertas bacterias se empiezan a generar, que son las que reducen, y no botar en el compost comida que uno ha cocinado, no sé, una cazuela o algo, desechos de comida cocinada, porque eso después se avinagra y llegan moscas. Si tú no botas ni cítricos ni comida cocinada, el compost está sanito, ni siquiera uno se encuentra con un mosquerío ahí, ni genera mal olor, nada. Entonces, y además, como dices, perfectamente, uno evitaría sobresaturar los vertederos o los rellenos sanitarios de las comunas, que si uno lo ve, entonces, si 60% de la basura que elimina de casa es materia orgánica, quiere decir que más o menos el 60% de la basura que está en los rellenos sanitarios también es materia orgánica. Y claro, y uno la bota dentro de una bolsa. Entonces se utilizan bolsas para envolver materia orgánica que va a quedar ahí atrapada por mucho tiempo. Y se pierde todo eso. Entonces, Claro.
ese hábito también de hacer de tener un compost en la casa, que insisto, no hay que comprar nada, no hay que hacer mucho, ayudaría un montón, ayudaría mucho. Y esas bolsas que uno evita envolver esa materia orgánica y para botarlas puede utilizarla en otras cosas, porque ya que no están dando bolsas en el supermercado y en los negocios, en teoría, esas mismas bolsas sirven, bueno, por último que sirvan para botar la basura inorgánica que igual tenemos que botar, porque nuestro sistema no, tenemos que generar basura que queramos o no. Al menos se puede bajar un poco las dosis. Pero, por ejemplo, decías de los vertederos. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con un administrador municipal una vez y le hacía notar que si ellos implementaban una campaña de separación de residuos, lo que ahorrarían al año en vertederos no solo servía para implementar porque el municipio paga el vertedero, no es dueño del vertedero, es un servicio, hay todo el tema de la recolección de los desechos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ellos ahorraban alrededor de un 17% de dinero al año y el gasto era enorme. Con eso les alcanzaba para implementar mejores sistemas de recolección internos de su basura y también darle esa opción laboral a personas que no tenían otras opciones de trabajo, por ejemplo, personas de tercera edad o en situación de discapacidad, o también ellos planteaban algunas de las personas, parte de los procesos migratorios que estuvieran adaptándose al territorio, esos tres focos se podían implementar como trabajos el hecho de la separación o la recolección de los residuos, porque hay si bien es limitado, igual hay un mercado vinculado a ello. Y nosotros tenemos acá una pregunta que me parece interesante que abramos en Menti, para ver si es que recibimos respuestas de quienes nos están escuchando, para no estar como hablando nosotros solamente, que es ¿dónde se cruza el arte y la ciencia con respecto al reciclaje? No sé si les parece, la abrimos y recibimos algunos feedback. A ver si nos resulta. Linda, ¿podéis compartir la pregunta para ver si es que quieren contestar? Y así seguimos conversando. Anímense para que nos puedan soplar, que si no después tenemos que darle mucha vuelta. Así podemos sacar ideas, les copiamos. Quizás las respuestas son muy largas. Muy largas, sí. Ah, eso sí puede ser. Ahí está. Igual no es una pregunta fácil, así que seguro que pueden ser largas. Bueno, coincido en eso que dice ahí de la voluntad. Voluntad creo que sí es un cruce entre arte y ciencia, con respecto a todo, en verdad.
En lo personal, hasta el minuto, encuentro muy, muy bueno que se dé, se vincule ambos, ¿sí?, el arte y la ciencia con la creatividad. Que es cierto, porque tienen mucho ambos tienen mucho. Sin creatividad no se puede hacer prácticamente nada, en realidad casi nada en ningún orden de cosas, pero tanto la ciencia y el arte son actividades ambas que fomentan la creatividad. Nosotros en el programa Científicos de la Basura trabajamos principalmente con profesores y escolares, y vinculamos precisamente la ciencia con actividad, como con una actividad creativa, que muchas veces en las escuelas no ocurre. No es la intención entrar a conversar sobre el sistema escolar actual, que yo creo que ya todos más o menos tenemos una idea de cómo es o cómo no es, pero lamentablemente la creatividad es algo que carece, o que se carece. Muy condicionado todo, e incluso en lo personal, recuerdo cuando tenía el horario de artes manuales, se llamaba, no era mucho que crear tampoco, era básicamente había que replicar lo que decía el profesor. Y si a uno le quedaba relativamente distinto, para no decir feo, era mal evaluado. Entonces había que ser como muy meticuloso, pero poco creativo. Había que copiar lo mismo que hacía el profesor o la profesora. Y eso era arte en ese momento. Bueno, al menos así lo veía yo cuando niño. Después uno se da cuenta que es mucho más que eso, pero claro, ahí es un buen cruce a través de la creatividad como concepto para vincular ambos. Encuentro, de acuerdo con eso, de acuerdo. A mí me decía la directora del colegio CER, donde participaba, donde implementamos por primera vez el taller de reciclaje eh, como una mini industria, como eh, una forma semi-artesanal de procesar plástico. Ella decía, me recordaba que los locos le abren los caminos a los genios. Entonces me decía que estábamos un poco locos. Y me hacía sentido el tema de arte y ciencia, creatividad. Yo creo que el reciclaje, arte, ciencia, reciclaje le aporta creatividad en ese sentido a la formación científica y le aporta investigación al arte, porque pasa que se ha desvirtuado un poco el concepto de arte y se vincula mucho con el producto mediático o con una vida bohemia y se olvida que detrás de toda acción u obra artística hay mucha investigación de por medio. Hay horas de experimentación, de práctica y de testeo, de llevar las cosas a lo tangible, de acercarlo a las personas. Y como decía antes, y como decías tú también, Daniela, el reciclaje nos permite el error, el glitch en la música electrónica, el random, como se dice ahora también. Y cito la música electrónica porque ahí también se da mucho esto de arte, ciencia, tecnología y reciclaje, puesto que al momento de fabricar un sintetizador a base de desecho electrónico o e-waste, lo que uno hace es no necesitar que se fabriquen nuevas piezas, pero para eso tienes que investigar para qué servía esa tecnología que ya está quedando obsoleta y ser creativo para poder utilizarla y reemplazar tal vez lo que está ahora siendo utilizado para esa misma función. Es como una mezcla entre lo primitivo y lo contemporáneo, pero con mucho testeo, con mucha evaluación en el camino. No es el arte como un vómito, sino el arte como una expresión consciente y acurada, un trabajo minucioso. Ahí dice también innovación, tiene también mucho que ver con eso. Y el arte no es posible sin la ciencia, es imposible sin el conocimiento y sin las herramientas tecnológicas que va produciendo la ciencia vinculada a cada época o a cada periodo de la humanidad. Cada expresión artística y expresión científica siempre están, o tecnológica, fruto de una ciencia, ya sea primitiva o contemporánea como la conocemos, está siempre vinculada a las necesidades y a las aspiraciones de los grupos humanos. Y ahí volvemos a lo de que al final de cuentas el desecho es lo que nosotros consideramos desecho, no una materialidad en sí.
Sí, yo me imagino que un artista, o intuyo que un artista igual utiliza el famoso método científico cuando quiere hacer Hay algo. un método, sí, más acerca del método proyectual, pero sí Ujú. hay un método, y qué bueno que tomas la palabra porque eso también une al científico y al artista. Ajá, claro, exacto, existe un método. Yo, bueno, no conozco el que menciona, podría luego lo comentas, pero yo intuyo que un artista igual tiene una idea, ¿cierto? O sea, crea algo y quiere hacer algo, como un científico quiere también averiguar algo. Y el artista se plantea, si yo quiero hacer, no sé, X arte con X material, lo tengo que poner a prueba, tengo que hacerme la pregunta si este material me servirá para lograr aquello que quiero hacer. Y puedo plantearme una hipótesis, si lo hago de tal manera, lo voy a lograr. Y tengo que poner a prueba eso que digo. Por lo tanto, tengo que hacer un diseño, trabajar una metodología con el material, con los tiempos, no lo sé. Pruebo esa metodología y obtengo un resultado. ¿Logré o no logré el producto artístico que yo buscaba? Si no lo logré, bueno, es un resultado también. Quiere decir que por ahí quizás no, y tengo que mejorar la técnica, volver atrás, quizás los materiales, buscar otro. Y si lo logré, bueno, tuve un resultado esperado. Puedo sacar mis conclusiones. Si lo sigo haciendo de la manera en que lo estoy haciendo, voy a poder replicar este arte, si es que esa es la palabra, quizás no es la mejor palabra para hablar de arte, pero puedo volver a hacer algo parecido a lo que hice. Por lo tanto, ese método, no sé si es el mismo que menciona Miguel o irá en esa dirección, pero de alguna manera se ocupa ese método, entre comillas, científico para hacer las cosas. Y esto no solo para los artistas y los científicos, para cualquier persona en su cotidianidad. Sin darnos cuenta, estamos trabajando un método. De hecho, los niños lo hacen, las niñas y los niños, ¿no? Las guaguas, cuando experimentan, de algún modo observan y experimentan y prueban y ensayan y ven si funciona, y si no, no se van por ahí, se van por el otro lado, como que yo creo que es una cosa bien natural, ¿no? Como, Ajá. Un poco intuitivo a veces. claro, un poco intuitivo, ¿no? Ajá. Sí, y tal vez yo creo, leyendo lo que han complementado la pregunta, tal vez la intención del bien común utiliza, o sea, une al arte y a la ciencia y al reciclaje, porque el impacto de los desechos, de la basura en el medio ambiente, ya se sabe que al final los mayores perjudicados siempre somos nosotros, ¿no? La salud de los chicos, de los ancianos, de los humanos en general, el paisaje, cómo se deteriora, el impactado siempre termina siendo el humano. Entonces creo que trabajar en torno al reciclaje también tiene un interés por el bien común. No sé qué piensan Nelson. Y yo por lo menos pienso, o sea, estoy súper de acuerdo con todo lo que han dicho con respecto al arte, pero y cada vez más creo en esta idea de cómo el arte, aparte, o sea, el proceso creativo, pero también es como una manera de ver, ¿no? Como esa forma, como un poco como quizás más intuitiva, como, y también de hacerse como conscientes de las cosas de cierta forma, ¿no? Como, no sé, pues, eh, ¿qué pasa si empiezo a pensar el recorrido de la zapatilla desde que lo hizo en Vietnam? Y dibujo ese recorrido y pienso cómo fueron todas esas cosas que pasaron para que se hiciera esa zapatilla. Puedo hacerlo desde una manera artística de pensar, pero también estoy tomando conciencia sobre de dónde viene, en qué lugar está, como toda esa investigación. Eh, Creo que es muy propia del arte también, como del arte contemporáneo sobre todo, por ejemplo, como hacerse más crítico frente a las cosas, ¿no? Como darle la vuelta, como mirar de otro modo, que también lo tiene mucho la ciencia, ¿no? Como esa cosa busquilla. eh, y que, claro, yo creo que puede ir hacia avanzar a otros procesos, ¿no? Que no son solo materiales o técnicos, como ustedes bien decían,
que va mucho más allá del oficio, como decía Nelson, que cuando éramos niños nos hacían replicar ciertas cosas y nos decían que eso era arte, ¿no? Si lo hacíamos bien o bonito, estaba bien, y si no, no. Como esa forma de pensar, me interesa a Muy mí un montón. importante. Lo que decía, disculpa, pero lo que decía Nelson con respecto a lo bello, a lo feo, también, por lo menos a mí el arte me entregó la posibilidad de trabajar una nueva estética más vinculada a lo emocional y funcional más que a una belleza esperada. Y eso fruto del reciclar en conjunto con personas con capacidades distintas, con mundos distintos y dándole a ellos la libertad que no habían experimentado antes de equivocarse, de soltar un poco. Lo industrial necesita mucha simetría para poder producir rápido y económico. En cambio, cuando tú reutilizas, utilizando el diseño lento, que no busca el hacer gran cantidad de piezas, sino que busca incorporar a las personas dentro de las producciones de sus propios utensilios, herramientas o cosas que necesiten, cambia la estética de las cosas. Se incorpora un poco el mundo tal vez personal de aquel que lo fabrica o de su entorno. Entonces, ese cambio, ese giro, como decías tú, Daniela, tiene que ver también con el poder entregar un poco de uno a las cosas que antes eran tan industrializadas, tan seriadas. El salirse del marco te permite encontrar nuevas soluciones desde ti mismo, desde tú, como tú dices, tu instinto, potenciando tus habilidades e incorporándote a los procesos, porque de la otra forma, con esa antigua estética, con esas formas tan industrializadas, era súper difícil integrarse, ser parte, considerarse parte de esos procesos y de esas formas. No sé si les parece si abrimos algunos comentarios o preguntas generales, por si acaso alguien más quiere participar de esto. De pronto, por ahí hay dudas o opiniones, nos quieren contar si reciclan o no, cualquier cosa, ¿no? Como, ¿cuál es su experiencia con estas ideas? Yo puedo opinar algo respecto al reciclaje, o no, bueno, le dicen no sé, reciclaje. Pero yo creo que nuestro mundo no está preparado y eso produce un poco de frustración. Yo reciclo lo que puedo, ¿ah? A mí me gusta y me siento culpable cuando no lo puedo hacer, pero tampoco quiero quedarme con la desesperanza. Yo creo que el arte también es un canal para que ese malestar desde lo micro pueda ser subsanado. No sé, la otra vez conversábamos con la Dani y también respecto, por ejemplo, cuando se hacen obras artísticas, ¿no? Se hacen en la casa y después, ¿qué hacemos con lo que quedó? ¿Lo botamos? Entonces, hicieron obras, se pusieron, no sé qué hicimos algunas, ¿no? Que sí, con material de desecho, pero una vez que la obra se quedó puesta con material de desecho, se puso en la Vime, ¿te acuerdas, Dani? De que eran de restos de computadores y todo eso. Pero después se saca porque nos pidieron hay que sacarlo, eso no va a quedar de por vida y vuelta a la misma problemática. Entonces, no sé, dejo abierto ahí porque no me gusta quedarme con la sensación de la frustración y de que con toda mi fuerza más que dicen da lo mismo porque Chile es como es tan pequeño que los esfuerzos que hagamos, yo menos porque soy una persona aquí en Maipú, donde vivo yo, hay muy pocos puntos de reciclar y hay que moverse en vehículo para poder reciclar, entonces el que no tiene auto tampoco puede ir y así, es un sinfín de obstáculos para que esto pase. Entonces, más bien es un sentir, es lo que quería compartir. Alguien que me Para mí, ayude. para mí la esperanza está en eso que yo decía, como que yo creo que la cuestión tiene que salir de lo material y para mí, de algún modo, el arte también. como, como hay que volverse inmaterial cada vez más, no sé, como, no sé si material, a uno como artista le encanta hacer objetos y eso es un problema, porque como que lo necesita, pero, pero de Sí, pronto hay que como los pensar, niños, como decías tú. claro, como que siempre queremos estar como con algo ahí, como tocándolo, no sé, ¿cachai? Pero
pero de pronto pensar cómo, con qué, eh, y ver cuántos de esos objetos necesitamos realmente. Pues como a lo mejor no necesitamos seguir haciendo pintura al óleo, no sé, igual a mí me encanta el óleo, pero quizás no, pues como podemos encontrar otras vías, eh, no sé, como hacernos cada vez más conscientes de esos procesos creo que es clave, como pienso yo, no sé. Ay, para mí eso, ahí está la esperanza. Como, Disculpa, no sé, Nelson, tú que vienes del área de la ciencia y trabajas también con el área de educación, con colegios. ¿Hay algo de eso que se trabaja con los colegios, esta reflexión desde la La que- ciencia? como la que acaba de mencionar Daniela, ¿cierto? Eh, no sabría decirte, nosotros, digamos, como programa, no va por ahí nuestro trabajo. Si quisiera decir algo como lo más aproximado al arte que nosotros hacemos, es precisamente en la etapa donde los escolares deben resolver cómo hacer una investigación. Le ponemos el problema y ellos, utilizando su creatividad y en muchos casos reutilizando materiales para poder hacer los muestreos, nosotros hacemos cuadratas por superficie, o sea, se contabiliza cantidad de basura por X superficie, entonces esa delimitación de la superficie los escolares la hacen con material reutilizado. No se aproxima al arte, no sé, ahí los expertos del arte quizás podrían decir que sí, no lo sé, pero invitamos a las personas a través de esto a más que quizás hacer arte, no me quiero meter mucho ahí, de verdad, por respeto, pero sí los invitamos a crear y a resolver problemas, por lo tanto a imaginar cosas. A partir de los resultados que ellos obtienen. Nosotros como programa no les decimos a los estudiantes botar basura está bien o está mal. Nunca le hemos dicho eso. Y nunca fomentamos el reciclaje tampoco. Simplemente damos la posibilidad para que ellos, a través de las tomas de muestras que hacen y el análisis de los resultados, de una mirada científica, puedan tomar su propia decisión y ellos decir esto está bien o esto está mal. O sea, con mi experiencia, yo autoevalúo esa situación, o la evalúo más bien, y formo mi propio pensar y actuar idealmente en torno a eso. Entonces nosotros abrimos esa posibilidad nomás. Hasta ahí llega nuestro rol. Claro, los orientamos un poco en cómo hacerlo, pero la conclusión o la reflexión final es absolutamente personal. En algunos casos funciona, digamos, se entiende o ellos entienden que la cosa está mal. En otros casos hay indiferencia absoluta. Y eso es parte también del universo de las personas. O sea, hay gente que no, y está bien. Pero eso lo deciden ellos, no nosotros. Entonces, no sé si será artístico esto de dar esa posibilidad de libertad para decidir. No sé. Pero eso lo hacemos, o eso intentamos. y a mí me encantaría, esto es otra cosa, pero me encantaría cambiar la palabra arte. como, como que hay un tema ahí, Sí, ¿no? Como esos límites entre lo que es el arte y lo que no es el arte. Yo creo que hay que empezar como a hablar de procesos creativos, no sé, de alguna otra palabra, innovación, creación. inventarse una, no sé, como, Yo igual me gustaría comentarle a Susana, nosotros lo que intentamos, o sea, lo que hicimos fue hacer juguetes con niños, juguetes con desechos, para buscar mover un poco el concepto del elemento material con el que juegas y darle mayor valor al jugar. Creo que eso es sacar el arte de lo material y hacerlo más inmaterial, hacerlo más colectivo. El arte individual es el que requiere una estatuilla, un cuadro, un objeto. En cambio, un arte colectivo, un arte comunitario, necesita actividades a desarrollar en común. Y eso, como tú también decías, el universo de personas
es muy grande, entonces hay gente que engancha, gente que no engancha tanto, pero con los chicos pasa mucho que su concepción del comprar juguetes cambia después de que ellos fabrican sus propios autitos con tapitas o que hacen muñecos, personajes los cuales empoderan de sus propios rasgos, características y sirven de avatares para enfrentar su mundo de niño. Y con eso, como digo, ya no vale tanto una figura de acción eh, industrial hecha para todos, sino que ese pequeño muñeco tiene un valor distinto y el haberlo hecho él con material de desecho abre las posibilidades de cómo enfrentamos el crear y el investigar. Ese es como nuestro pequeño toque de ciencia, como podría ser al revés. Nelson tenía su toque de arte, nosotros poníamos nuestro toque de ciencia, lo que era investigar. Eh, y vuelvo a tomar como ejemplo la música electrónica a partir de material de desecho tecnológico, porque pasaba lo mismo con los chicos. Estaban acostumbrados a la imagen de un DJ hipertecnológico y en cambio les tocó usar pequeños instrumentos con muchas perillas y botones para hacer ruidos y ritmos que no se podían echar a perder, o si se echaban a perder se reparaban, o que estaban hechos a partir de un juguete que ellos mismos habían desechado. Y eso lo tomaron, para algunos fue como un despertar hacia la matemática, se despertar hacia la física, porque hablamos de frecuencia, de onda, de vibración, y enfrentando de otra forma a sus libros, a sus profesores, a sus clases. Esa fue nuestra investigación, fue nuestro método proyectual del ver qué queremos hacer y cómo podemos hacerlo. Fue entregarle una sistematización de lo que vemos, lo que queremos, lo que podemos hacer y cómo ordenarlo todo para llegar a un objetivo, en su caso, siendo niños y con los desechos que tenemos. Eso había preguntado el Nelson, yo tampoco sé. ¿Cuál es ese método proyectual? El método proyectual que se utiliza en el diseño. Pueden investigar la Bauhaus, por ejemplo. Es un gran ejemplo también porque bueno, entre guerras, el reconstruir, como ellos decían, la estética funcional de un país era complejo. Entonces también tuvieron que reciclar muchas cosas. Los artistas siempre les ha tocado reciclar porque es como parte del mito urbano que han tenido en algún momento, no sé, temas económicos que los obligan a reutilizar materiales o a evaluar bien la calidad también, si está bien hecho o mal hecho lo que están haciendo. Entonces, el método proyectual es lo que permite el tener una idea, como decía Nelson, evaluarla. En el caso de una idea creativa tengo una idea, se me ocurrió algo de un color X, primero tengo que saber si es que esto ya existe, y ahí lo más probable es que exista o exista algo parecido. Entonces tengo que ver cómo yo lo puedo hacer dentro de mis posibilidades y también puedo evaluar como uno de los factores cómo lo va a recibir las otras personas y así adaptarlo también para que tenga buena recepción. Super. No sé si alguien más quiere comentar, opinar o vamos cerrando. Marta, ¿tú querías decir algo? Sí, quería decir que no importa que los demás no lo hagan, que con que empiece a hacerlo uno ya es suficiente como primera cosa, que primero uno lo hace por conciencia y después queda el ejemplo, y eso también es bueno. En mi casa se hace compost. La Susana ubica a mi mamá recicla, mi mamá tiene problemas de movilidad y va con su bolsa con las botellas de vidrio para un lado y de plástico para el otro. Y a veces está lleno, porque no han sacado las botellas. Y las tapitas hay que meterlas en otro lado. Entonces eso se hace desde siempre y yo me atrevería a decir que es de las poquísimas personas en todo el barrio que hace eso. Una señora la paró la semana pasada y le dijo, señora, ¿dónde va con eso tan pesado? No es tan pesado, le dijo, mire, es liviano, son puros plásticos. Voy a reciclar. Nunca había visto a nadie que reciclara. Y ese es uno de los caminos. El compost es súper fácil, en realidad es como pensar de otra manera las cosas que uno ocupa en su casa. Ya no se vota todo ahí, se vota en lugares distintos, se vota igual, pero es diferente. Y sobre el reciclaje y la reutilización, agradecido de la distinción, porque uno no piensa en estas cosas. Yo ando cantando por la luna, pero me quedé con dos cosas. Por ejemplo, el reciclaje yo no lo hago en el sentido industrial, pero sí coopero de esta manera
Tal vez me interesó mucho lo que dijo Nelson, que en realidad nos siguen vendiendo plástico porque uno lo vuelve a reciclar y lo vuelve a comprar, pero lo que los otros hagan tampoco es, tengo mayor incidencia ahí. Uno hace lo que conscientemente piensa que puede servir para algo. Así que no me engañan a mí. Y lo de reutilizar, sí, todo el rato, todo el rato. No sé, aquí yo corto las cosas de plástico, de estos plásticos que se pueden reutilizar, y aquí tengo los lápices y lo tengo con otras cosas. Hay un alumno de la USACH, arquitecto, que estudió con nosotros, que tomó hartos cursos con nosotros, el Daniel Escobar, y creó este ladrillo Pego Brick con materiales de plástico, un plástico bien especial, porque yo les juntaba estos plásticos gruesos en su tesis de magíster, y son ladrillos que son como legos grandes y se pueden apilar, son de colores. eh, Está con un programa de Despega USACH también, esto lo pueden buscar, lo pueden googlear, es súper interesante. Y él recicla este tipo de plásticos. O sea, ahí funciona y funciona bien, funciona creativo, funciona tal vez artístico y muy funcional. Y lo que yo hago harto es reutilizar y sacarle partido. Tengo una máquina de coser y no te explico todo lo que hago. O cuando termina de poner las notas, todo lo que hago. Entonces tengo ahora un proyecto aquí, es este. No sé, voy a tener que salir de mi modo lunar y volver a mi modo normal. Ahí, mi modo normal, súper normal. Es esta cartera. En realidad esto era una falda. Ahí. Ah, Entonces se le pone otras cosas. Esto era de otro lugar porque era de una cuestión que se echó a perder. Entonces lo recorto, lo pego, le hago unos bolsillos de colores que nadie ve porque total nadie lo va a ver. Esto es. Entonces ahora que lo termine ya de coser como proyecto me queda como cartera. Y no sé si será artístico en realidad, pero es funcional, me gusta, no lo boto, reutilizo, le saco el máximo partido, es individual, es mío, nadie más lo tiene, no hay otro igual en el comercio en ninguna parte del mundo, porque yo lo hice para mí y lo hice yo. Entonces como que cobro una conciencia distinta también. Al supermercado yo voy con bolsas que yo misma he hecho, po. Entonces la gente dice, uy, estas bolsas qué bonitas, ¿dónde las compro? Las hice yo. Ay, ¿con quién? Con los pantalones, señores, si todos los pantalones se muelen al medio, o sea, esto hay que cortarlo, hay que hacerle así, pasarle a una máquina. ¿Cómo vamos a estar comprando además en el supermercado las mismas bolsas que ellos nos venden y que son de plástico? O sea, no me digan que no son de plástico. Y ahora, además, hay que comprárselas al mismo supermercado, porque si no, no puedes llevar tus productos. Entonces, yo saco todas mis bolsas de género y las voy dejando ahí. Así que aquí eso no se pierde. Em, no voy a salvar al mundo en ningún caso, pero al menos voy a hacer que las cosas sigan funcionando y no voy a gastar de más. Y se le saca mayor partido a algunas cosas que claramente no son basura. Todavía se podrían ocupar de otra manera. Y sobre la discusión compleja que se dio aquí, a mí también el concepto arte me causa problemas en el ojo izquierdo y derecho, porque de repente hacen cosas que todos dicen, esto es artístico, y es artístico, esto es arte, no, arte, ya. Obra de arte no, me queda súper claro que no, pero a lo mejor artístico puede ser, tal vez para trabajar ese concepto habría que definirlo, y definirlo muy bien, o acotarlo, o crear otro concepto, o no es que por ser arte sea mejor o por no serlo sea peor, pero son palabras muy manoseadas. A lo mejor estamos en el momento de crear otras cosas, de crear otros conceptos, así como salió el concepto musicar en algún momento, yo decía, ¿qué es esto, musicar? ¿De dónde salió? Y ya se acuñó, podría haber otro concepto para estas cosas que se hacen, que son ejercicios, mm, exploraciones sonoras, visuales, artísticas. Puede ser, ahí creo que abre una ventana a otra conversación más adelante. Estoy igual que como dice Javier acá, hola Javi, agradecida del conversatorio también, encuentro que estas son instancias interesantes, casi no vengo porque tengo tanto que hacer, pero le agradezco mucho a Daniela, por supuesto, y al equipo de gestión que se den estas instancias. Así que estoy muy contenta de haber escuchado y participado. Me quedo con muchas preguntas. Cambio fuera. gracias, Mar, pasaste. Oye, por ahí compartieron algo que puede ser interesante si es que hay estudiantes que nos están escuchando, que es una convocatoria que se llama Despegar USACH,
que al parecer tiene fecha hasta el 15 de septiembre y es para postular proyectos de innovación. Entonces, está en el chat por si acaso hay algún súper creativo o creativa que le interese. Siempre es bueno ese tipo de convocatoria. Eso. Ahí el ladrillo, alguien puso... Ah, tú compartiste ya, también la Marta compartió la referencia de el emprendimiento de Daniel, ¿no? Sí, sobre Sí, los sí, ladrillos. Así que Daniel Escobar. ahí hay hasta que copuchar. Eso. A ver si quieren, quizás Nelson y Miguel pueden poner algún link como para ver su trabajo, que por si alguien quedó con la inquietud de qué era esto que estaban hablando un poco desde la teoría, contándonos, como que quizás quieran verlo, estos botones que yo quería verlos, pero parecían muy interesantes. O los proyectos de Nelson con la basura en los colegios. Y si quieren pueden compartir los links. Eso. No sé si palabras de cierre, Nelson, Miguel, antes de partir. Bueno, dar las gracias por la invitación, como corresponde. Si hay alguien, o más de alguien, que le ha hecho sentido lo que hemos hablado, al menos de lo que he dicho yo, me alegro, ojalá que eso sirva para algo. Y ha sido un gusto, ha sido entretenido conversar, se pasó volando el tiempo, ya estamos todos ocupadísimos, pero bien, ha sido grato conversar con ustedes, interactuar un poquito. Volar un poquito a veces también ahí con ideas o escuchando algunas cosas. Sin duda que el arte, yo me quemo la boca si lo digo, pero no debe ser como, como yo me lo imagino, según ustedes que son los expertos, pero claro, son palabras manoseadas. Cuando has dicho que está muy manoseada, yo siempre asocio a la palabra ecología también, que también es otra palabra súper manoseada, que a veces no se entiende. Pero claro, cuando uno está como muy metido en el mundo de uno, claro, se hace muy específico y quizás hace ruido cuando alguien menciona aquello que uno un poco trabaja y lo menciona de mala manera, así que puedo entender perfectamente o imaginar a qué quiere decir Marta con lo que menciona. Todo bien. Yo le agradezco por la invitación y igual por poder conocer más del trabajo de Nelson, que es algo que encuentro muy interesante, además por el nombre lo encuentro genial. Científicos de la basura es muy, muy, muy fuerte como concepto, así que eso fue muy creativo de tu parte, así que felicitaciones. Y invitarlo a conocer más del método proyectual, que si nuestro amigo científico lo valora y le parece interesante, creo que todos deberían echarle una revisada. No es nada del otro mundo, sirve mucho para ordenar las ideas. Yo estudié diseño por lo mismo, buscando ordenar mis procesos creativos, y eso me llevó a trabajar de lleno durante varios años solamente con material de desecho, reciclando, y fue una muy grata experiencia. Aprendí muchas cosas, pude divertirme mucho también como artista y incluir a muchas personas, que es también uno de los objetivos del arte, o de lo bueno del arte, que es impactar de manera positiva a los demás, a ayudarles en su proceso de transformación personal, a hacerlos mejores personas de lo que ya eran cuando se interesaron por hacer algo bueno. Así que le agradezco a todos. Les dejé un link también, que es un pequeño video donde me muestran en terreno extrayendo desechos electrónicos para mejorar un sintetizador. Tengo un sintetizador personalizado que se llama La Ruidosa, está hecho a partir de principalmente radios que salieron de microbasurales
en torno a colegios del sector de La Serena. Así que ahí si tienen tiempo lo pueden ver y también si quieren me pueden contactar para conocer más del trabajo. Gracias a Daniel y gracias a todos los que se dieron el tiempo de escuchar también y de interesarse por el tema. El link está, Javiera, el link está en el chat. El link que, ¿cierto, Miguel? El que comentas es el que está en el chat. ¿No? Reciba.org. Sí, Ese aquí sí. está. Está el científico de la basura y el que colocó Miguel. Bueno, yo creo que ya estamos finalizando. Agradecerles en nombre de la Red Universitaria Integrarte que hayan acogido esta invitación. Gracias Nelson, gracias Miguel, gracias Daniela. Acá también en nombre de las 3 universidades que estamos en representación, Leonardo Ibáñez de la Universidad La Serena, Linda Cancino de la Universidad Católica del Norte, bueno, y quien les habla, Gloria Covarrubias de la USACH, este espacio Unidad de Educación Artística. Agradecerles, porque yo creo que es súper importante siempre estas conversaciones, estas reflexiones, muy necesarias, ¿verdad? Así que este material queda también alojado en el Facebook de la Red Integrarte, para que lo difundan, porque yo creo que es importante todo lo que se dijo, conocerlo de todo su quehacer. Fue muy grato. Así que no sé, Linda, si tú quieres decir algunas palabras también al cierre. Bueno, hola a todas y todos. Solamente agradecer este espacio genial que se dio de conversación. Gracias también a Daniela, sobre todo que ella también ahí llevó la conversación de este como nuevo espacio que creamos entre todos acá en Integrarte, y también la iniciativa de poder que el público participara, así que muchas gracias por todo ello, y gracias a ti Nelson también en representación de Científicos de la Basura UCN, que están aquí presentes, a Miguel Ibáñez, así que muchas gracias, y finalmente también a Marta, a Susana, que con todas las retroalimentaciones, con los comentarios fueron geniales escucharlas, así que yo creo que se cumplió el objetivo, así que muchas gracias a todos por participar. Bueno, dejar invitado al segundo encuentro que vamos a hacer en octubre, así que atentas y atentos, porque por ahí con las redes sociales van a ir saliendo todos los links para poder sumarse a eso, que seguro va a estar bueno y con muy buenos invitados y invitadas, así que no se olviden. Eso. Nos vemos entonces. Foto, Nos jefa, despedimos. foto. Voy a dejar de transmitir.